Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Daniela, soy aspirante a la licenciatura en Gestión y Administración de PYME en la UNAM, y en esta ocasión voy a platicarles acerca de mi proyecto de investigación que trata acerca de los desafíos a los que se enfrentan los negocios con proyección a PYME en México. ¿Por qué decidí hacer mi trabajo referente a ese tema? Bueno, porque la mayoría de las pymes comienzan siendo pequeños negocios y en el camino de crearse como pequeños negocios hasta llegar a cumplir el deseo de conciliarse como una pyme, encuentran diversos desafíos y muchas veces se quedan en el camino y no se logran consolidar como tal. Es por esa razón que decidí enfocar mi investigación a este tema. Así que les estaré platicando de esto. Bueno, primeramente quiero platicarles acerca de los criterios de clasificación que definen si una empresa entra en el rubro de pequeña o mediana empresa. En este caso, algún factor que lo determina son, por ejemplo, el número de trabajadores, empleados, el tamaño del mercado con el que cuentan, el volumen de producción, el valor de producción o de las ventas que tienen, el trabajo personal, ya sea de socios o directores, puede ser cuántos socios o si hay algún director únicamente en la empresa, el nivel de tecnología que ocupan para desarrollar su producto, a qué mercado va dirigido y también el capital que se ha invertido. Como podrán ver, son diversos factores que clasifican a una empresa como pequeña o mediana. Ahora, las pymes cumplen un papel muy importante en la economía de nuestro país, porque son las principales fuentes de trabajo y las principales creadoras de ingreso en México. Pero se enfrentan a diversos desafíos. Esto lo enfoco a México, pero también es un problema que a nivel Latinoamérica enfrentan las pymes. Aunque existen las grandes empresas conocidas mundialmente, las pymes son muy importantes y muchas veces se les restringe el apoyo y los créditos o el financiamiento para que se puedan desenvolver. También la competencia, existe demasiada competencia en nuestro país. Así que este es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y otro punto muy importante como desafío, como reto, son los requisitos que se les solicita para conciliar el funcionamiento. Generalmente, como ya les comenté, pues las pymes comienzan como pequeños negocios. Algunos casos son negocios familiares. Empiezan como un pequeño restaurantito en el garage de la casa, en un estudio, en el patio, en una oficina pequeña. Comienzan siendo una, dos personas, comienzan siendo, en el caso de los negocios familiares, los padres que lo comienzan o toda la familia con el afán de salir adelante, de ser independientes. Todo esto comienza como un sueño. Como ya mencioné, el de ser independientes, el no depender de un jefe, el generar recursos propios, el innovar un producto, el hacer lo que más les gusta, son cosas que motivan a una persona a emprender. Pero en el camino se encuentran con muchos obstáculos. Así que el objetivo de esta investigación es evaluar el tipo de desafíos a los que se enfrentan los negocios que aspiran a desarrollarse como pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los antecedentes? De acuerdo con Peters en el año 2015, respecto a las variables que afectan a la pyme mexicana, él menciona que han sido perdedoras desde mediados de la década de los 90 en México. O sea que pues es un problema que no es reciente.
Por otra parte, la sobrevaluación del tipo de cambio, la falta de financiamiento, también es muy importante mencionar, y la alta tasa de interés, la inflación también. Así que existen retos y limitantes para los negocios con proyección a pyme o también como microempresa. Pero así como hay limitantes, también hay propuestas de competitividad. Y hay empresas que, a pesar de todos estos obstáculos, han logrado consolidarse y ser exitosas. De acuerdo con Saavedra 2012, dice que el desarrollo del sector privado y en particular de las pequeñas y medianas empresas es de suma relevancia. Y Listerri, citado igualmente por Saavedra, menciona cómo es que hay que asimilar lo que es la tecnología, lo que son los conocimientos, la cooperación y la competitividad. Son elementos que son muy cruciales en su desarrollo. Debe de haber tecnología, debe de ser una buena idea, se debe de tener conocimiento de lo que se quiere hacer y resultar competitivo en el mercado. En el entorno empresarial, pues hay variables que permiten el éxito de las organizaciones. Solamente que es importante que las empresas o los negocios con proyección a pyme tomen en cuenta lo que es primero la idea, la selección de qué es lo que van a ocupar de los elementos y también la implantación de normas internacionales que deben de cumplir. Cuando hablamos acerca de las empresas familiares, de acuerdo con Nelson, en el 2014, citado por García y Vargas, dice que en el caso de una empresa familiar es necesario que el grupo familiar gestione adecuadamente lo que se convertirá en un patrimonio familiar. Esto sin lugar a dudas es cierto porque muchas empresas familiares van de generación en generación, se heredan de padres a hijos y así sucesivamente. Entonces es algo que les ha permitido subsistir durante muchísimos años. Pero para que esto sea posible debe de existir una separación de papeles, de lo que es la familia, de lo que es la empresa. Porque muchas empresas familiares fracasan debido a que no saben canalizar esta relación y terminan en conflictos tanto laborales como familiares y se disuelven ambas cosas. Y ese no es el propósito de una empresa familiar, sino más bien que se consolide con éxito y llegue a prosperar. Para esta investigación documental y de campo, primeramente elaboré un plan de trabajo para organizar las actividades que se realizarían. Quedó de esta forma, como ustedes lo pueden ver en pantalla, la forma de la calendarización de las actividades. Y los instrumentos que se ocuparon fueron lo que es el buscador digital de Google académico, donde se encontraron fuentes bibliográficas primarias y secundarias con libros y revistas que tuvieran información acerca del tema de investigación, la elaboración de una bitácora, igual de investigación, donde incluí las actividades a realizar con el fin de hacer una visita a alguna pequeña empresa que entrara en el rubro de pequeña o mediana empresa ya consolidada y la solicitud de una entrevista con algún socio o dueño de la empresa. Se eligió visitar la empresa Adaro SRLDSB, ubicada en la Ciudad de México. Es una empresa de industria textil, se ha posicionado como una pyme exitosa y se logró obtener una entrevista con una de las socias principales de la empresa. También se realizó encuesta a 10 personas, una encuesta de 10 preguntas, las personas dueñas de negocios en la ciudad de Pachuca, para analizar cuáles son los principales problemas que enfrentan. Los resultados obtenidos, primeramente respecto a la bibliografía, un punto importante que se halló es lo que menciona García y Vargas en el año 2017, hablando acerca de las empresas familiares, cómo es que sus principales limitaciones
es el conciliar la relación laboral y la familiar en el mismo lugar. Otra limitante, ya hablando en general de las empresas, es el contexto económico, político y social. Esto representa un reto, porque existen factores como la inflación, las tasas de interés altas, la incertidumbre respecto a qué es lo que va a suceder con el negocio, cómo se va a desarrollar, quién me va a apoyar, etcétera, y también la imprevisibilidad. Y bueno, en pantalla podrán observar imágenes obtenidas de la visita a la empresa, imágenes de la oficina, de la entrada y de una pequeña sala de juntas. También podrán observar una imagen de cajas de mercancía. Fue muy enriquecedora esa entrevista porque la información obtenida fue de gran utilidad para fin de la investigación. Entre ellas, como es de que la manera en la que se solventó esta empresa fue con recursos propios, ya que a diferencia de lo que se dice acerca de los apoyos del gobierno o los apoyos bancarios, solamente se dan a contados proyectos y las instituciones solicitan innumerables requisitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el emprendedor no sabe o no tiene a alguien que vaya con él de la mano para que lo guíe y le vaya dando los pasos a seguir para llegar a desarrollar su proyecto. Esta empresa se solventó por recursos propios del emprendedor. Fue un proceso de muchos años. Implicó ahorro de recursos para ir comprando máquinas, para ir comprando equipo, para ir conociendo gente que le pudiera apoyar o que llegara a resultar elementos principales en su empresa. Y bueno, también un punto muy importante es de que se creó una sociedad. Son 2 socios, los cuales van al frente de la empresa, lo cual es un asunto muy delicado, obviamente. Y también un punto importante a mencionar es que existe participación familiar, pero es como en calidad de prestadores de servicios, lo cual menciona nuestra entrevistada que es una manera en la cual, como son personas de confianza, saben, han logrado separar lo que es el papel de trabajo, lo que es el papel de familia. Cuando existen los acuerdos, se han logrado platicar, negociar y sacar adelante, y es lo que ha permitido que esta empresa siga creciendo. Esta empresa se ha logrado posicionar exitosamente. El producto, que es ropa térmica, principalmente, se ha logrado colocar en tiendas de autoservicio, en algunas tiendas departamentales del país. Y bueno, todavía se tienen metas de tal vez en un futuro exportar y hacer crecer un poco más el mercado. Lograr colocarlo en otras tiendas de autoservicio. Y bueno, pues ha sido un proceso muy, muy, muy largo. Aquí, perdón, con algunos detalles de la pantalla. Bueno, tenemos también por aquí los resultados de la encuesta que se realizó. Fueron a 10 personas dueñas de negocios. Se realizaron preguntas enfocadas a cuestiones como, por ejemplo, el número de empleados con el que cuenta. Por ejemplo, aquí en los resultados encontramos que la mayoría cuenta con 4 a 6 empleados. Su negocio, el 70% lo considera exitoso, el 40% de las personas no es, bueno, es un negocio familiar, el 60% sí es un negocio familiar. También podemos ver cómo es que no cuenta con infraestructura propia más que un negocio solamente. Y la manera en la que se financia, que es un dato muy importante, 9 de estos negocios lo financian con recursos propios, solamente uno tiene un crédito.
que le está permitiendo crecer como pyme, y pues considera no tener, el 70% considera no tener problemas financieros. El principal problema del negocio es la competencia, ¿sí? Solamente, bueno, tres negocios hicieron saber que es la falta de publicidad, y 2, la poca rentabilidad. Entonces, pues aquí tenemos los datos recabados de la encuesta, que son muy interesantes. Y cabe mencionar que, de nueva cuenta, hay problemas importantes, lo que es el financiamiento, lo que es la infraestructura, que más adelante ya lo abordaré en las conclusiones. La manera en la que concluyo esta investigación es en que la mayoría de los negocios no ven posible crecer su negocio o no lo tienen contemplado. Aunque es un negocio exitoso, hay factores que las limitan o que las detienen, o inclusive que las desaniman, como por ejemplo la competencia, la falta de apoyo económico externo, el no contar con una infraestructura propia. Son cosas que a ellos los limitan los negocios. Y en el caso de una pyme ya consolidada, pues es un proceso largo, un proceso que lleva muchos años de ahorro, muchos años de contactar personas, de saber qué elementos necesita, de cumplir con esos elementos. Y esto porque muchas de las instituciones y de los apoyos gubernamentales en México tienen limitado el apoyo a solamente unos cuantos proyectos. Sí, entonces, pues en vez de, por así decirlo, perder el tiempo en cumplir estos requisitos, los emprendedores deciden ocupar sus propios recursos y llevar a cabo su proyecto. También se sienten que no tienen una persona que los asesore en este proceso. Así que es muy importante mencionar esto. Por otra parte, respecto al producto, pues es un producto que realmente debe convencer al cliente. Deben de considerar la rentabilidad del producto en lo que tiene que ver con la relación inversión-ganancia, que realmente sea factible para su negocio, porque esto se puede convertir en un aliado o en un obstáculo. Muy importante. Entonces, hay muchas empresas que invierten, pero realmente todas esas inversiones no le ven ninguna ganancia y termina resultando en una pérdida, y eso es lo que termina fracasando a la pequeña empresa o a la mediana empresa o al negocio inclusive. Así que mi recomendación y propuesta pues es la creación de un equipo de profesionales que cuenten con los elementos necesarios para asesorar, apoyar a los emprendedores, ofrecerles alternativas accesibles y rentables, y por así decirlo llevarlos de la mano en este proceso de emprendimiento, que no se sientan solos y sepan cómo ir llevando a cabo su proyecto de emprendimiento y realizar su sueño como empresarios, que es el propósito de este proyecto de investigación. Bueno, pues espero que les haya gustado el tema que desarrollé, y muchas gracias, compañeros.